Santiago. Si alguien tiene alguna bolsa o algún bolso o algo que tiene que recoger, chaqueta, que hemos visto alguna, que la recoja abajo en el auditorio, por favor. Son 2 minutos de ida y de vuelta. Vamos a empezar ya. Están poniendo los micros. Disculpar porque ha habido eso, una incidencia técnica. Ya están puestos los micros. Sí, están ya están todos. Bueno. Joaquín, David y Rafael. Sí. Bueno, disculpar la demora, llevamos ahí 15 minutillos, pero vamos a empezar con la primera mesa. Gobierno abierto, Agenda 2030 y ODS. ¿Qué nuevas exigencias y oportunidades nos ofrecen? Modera Eva de Anta, directora del Instituto Canario de Administración Pública. Y todo tuyo, Eva. Bien, gracias Rafael. Muy buenos días a todos y a todas. Darles la bienvenida, aunque ya lo ha hecho el consejero del Cabildo de Lanzarote y la directora general de Transparencia. Yo creo que es uno de los marcos incomparables que tenemos en esta isla, que es Jameos del Agua. Voy a presentar a los protagonistas de esta mesa, que hoy ya además ha adelantado Rafael el tema al que vamos a debatir. ¿Qué nuevas exigencias y oportunidades nos ofrecen? Yo incluso, si me permiten, voy a añadir incluso expectativas, que también es importante tenerlo en cuenta. En primer lugar, nos acompaña Joaquín Meseguer. Él es coordinador del Grupo de Trabajo de Transparencia y Acceso a la Información de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEM. Bienvenido, Joaquín. Gracias, Eva. Nos acompaña también David Padrón. Él es director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias. También bienvenido, David. Gracias, Eva. Y por último, que no menos importante, nos acompaña también
Rafa Betancor, jefe de sección de Estadísticas Demográficas y Sociales del Instituto Canario de Estadística, el ISTAC. Y ahora voy a darles la palabra, pero me permiten también 1 o 2 minutos simplemente recalcar. En la introducción lo ha dicho además la directora general de Transparencia. Mañana, hace un año que se firmó el pacto de Jameo. Yo creo que además un compromiso y un documento importante donde todas las administraciones, personas del tercer sector, investigación, el sector empresarial, universidades, nos hemos comprometido a cumplir esa agenda, esos objetivos, y que de alguna manera todos tenemos esa responsabilidad, responsables públicos, ciudadanía. Y aprovecho que estamos en Jameos del Agua y yo creo que es importante recordar la figura de César, que fue un visionario en tanto en cuanto hoy vivimos los 17 ODS como un compromiso unitario, universal, pero ya César, hace ya muchos años, tuvo esa parte de visión de preservación del territorio y de una serie de valores que hoy se plasman en parte, sin una mayoría, en la Agenda 2030 y que además hemos tenido la oportunidad de firmar y de conseguir y de trabajar, David Padrón hablará más de ello seguramente, de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. Simplemente quería hacer este apunte y recalcar la importancia de la figura de César. Y ahora sí, voy a dar la palabra a nuestro primer protagonista, que es Joaquín Meseguer. Pues Joaquín, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Eva, a ti, a Marta, por la invitación a estas terceras jornadas, que para mí son también las terceras jornadas, con lo cual, como ya dices, soy uno de los decanos de esta cita, de este encuentro, y bueno, me siento afortunado, como las islas lo son también, de estar aquí con todos vosotros y en esta tierra, como digo, de ensueño tan fantástica, ¿no? No sé si la presentación está por ahí disponible. Ahí, perfecto, estupendo, mil gracias. Bueno, el lema de esta mesa redonda era las nuevas exigencias y oportunidades del gobierno abierto, de la Agenda 2030 y de los ODS, ¿no? Yo especialmente no soy, diríamos, especialista y conocedor muy bien de lo que se hace a nivel de la Agenda 2030 o de los ODS en nuestro país, más si en concreto con proyectos de gobierno abierto en la responsabilidad que he tenido en el pasado en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y ahí es donde quiero centrar un poquito el debate, o bueno, por lo menos lo que se refiere a mi intervención. Bueno, yo creo que no hay objetivo de desarrollo sostenible que no tenga una relación siquiera digamos, secundaria o de segundo orden con el gobierno abierto. Vemos que en todas las políticas sectoriales, cualquiera que sea, hay posibilidad de incorporar elementos de gobierno abierto, ¿no? Entendiendo por gobierno abierto transparencia, rendición de cuentas, datos, gestión de datos abiertos, procesos de participación ciudadana, ¿no? Algunas veces pensamos que el gobierno abierto como tal es una política en sí misma, es decir, una política material, pero yo creo que la importancia que tiene el gobierno abierto es que es transversal, tiene que permear, diríamos, a todas las capas de la acción pública, a todas las políticas públicas. Por tanto, sí que es cierto que tradicionalmente no se mueve, no tengo suerte. Si no, si queréis podéis ir pasando. A ver si ahora. Vamos a ver. No hay forma. Bueno, si en algún momento funciona, me lo decís y ya está, ¿no? Bueno, tradicionalmente hemos aterrizado los proyectos de gobierno abierto, los compromisos que supone el gobierno abierto en un objetivo concreto, que es el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Rudy antes también nos decía que el objetivo 17 en parte también se identifica en buena medida con este tipo de proyectos, ¿no? Pero quizá el 16 por naturaleza es el que todos tenemos en mente cuando trabajamos en proyectos de este tipo a la hora de alinear lo que son los compromisos y acciones a llevar a cabo en este ámbito con esos objetivos, ¿no? Vamos a ver si tengo suerte. No, sí, ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Ahora, vuelve para atrás. Ahora, genial.
Bueno, aquí os traía un pantallazo de lo que son las acciones concretas en las que se desglosa este objetivo 16 de la Agenda 2030 de los ODS, donde podemos identificar claramente algunas acciones comunes con proyectos de gobierno abierto, ¿no? Tenemos aquí el 16.5, reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. No hemos hablado de la integridad, pero también es un elemento importante que se incorpora a las políticas de gobierno abierto, más allá de las que tradicionalmente conocemos, que es transparencia, rendición de cuentas, gestión de datos, datos abiertos. Tendríamos también crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, rendición de cuentas, la garantía en la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que correspondan a las necesidades. Tenemos también ahí otra acción que es ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial y finalmente también esa acción que veis ahí, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con leyes nacionales y acuerdos internacionales. Bueno, está claro que podemos, al menos en un primer momento y a nivel teórico, enlazar y encajar, vincular muy directamente lo que es la Agenda 2030 y los ODS con las políticas de gobierno abierto, ¿no? ¿Qué exigencias o retos hoy por hoy se nos plantean en este ámbito, ¿no?, de acción? Bueno, yo diría que el primer reto es, y es una pena decir que esto es un reto, cumplir con lo obligado, ¿no? Este es el mínimo, es lo que todos deberíamos hacer, pero empezamos a conformarnos con que alguien cumpla aquello a lo que está obligado. A mí me da mucha rabia reconocerlo, pero incluso premiamos a aquellos que simplemente y como mínimo cumplen con lo que las normas se imponen, incluso con lo que la sociedad de alguna forma reivindica y clama y formaliza en determinadas obligaciones normativas, que parece ser que para nosotros es casi lo único que importa, ¿no? Bueno, el segundo reto sería elevar, ¿no?, el listón de nuestros compromisos, más allá, diríamos, de lo mínimo obligatorio, que todavía en muy poca medida hay administraciones que lo hagan, ¿no? Como digo, aparecen como triunfantes y exitosas cuando cumplen con lo mínimo y muy pocas dan ese paso para asumir nuevos y mayores compromisos que, como podemos imaginar, pues hay mucho margen de mejora dado que el mínimo es muy mínimo hoy por hoy en lo que respecta a las obligaciones de gobierno abierto. Y el tercer reto sería cumplir con nuestra palabra, ¿no? Que en realidad es lo que deberíamos hacer cuando comprometemos aquello que está por encima de lo mínimo obligatorio, cumplir con nuestra palabra, ¿no? Es una expresión muy común que a mí me gusta mucho repetir en el contexto de proyectos de gobierno abierto y creo que si somos personas, hombres o mujeres, diríamos de palabra, como mínimo tendremos que cumplir con aquello que habíamos comprometido, ¿no? Bueno, echando un vistazo a nuestro plan de gobierno abierto, el plan nacional que tenemos ahí, que es la materialización de los retos y los objetivos de esta gran asociación a nivel internacional que es la OGP, la Alianza para el Gobierno Abierto. En España, bueno, tenemos un plan, un cuarto plan nacional, como decía Rudy antes, no somos novatos en esto, por lo menos no deberíamos de aparecer como tales, donde tenemos objetivos muy importantes, ¿no? El 10º, que también destacaba Rudy, da, digamos, cuerpo, forma, imagen, presencia especial al Plan Nacional en cuanto incorpora por primera vez en nuestro país compromisos de todas las comunidades autónomas y también de las entidades locales a través de la Federación de Municipios y Provincias, ¿no? Es verdad que si en el grado de ejecución actualmente, o el grado actual de ejecución de todas estas acciones y compromisos, echáramos un vistazo a esa visual de grado de ejecución, pues estamos todavía, en lo que se refiere a algunos compromisos, todavía un poquito por detrás. Es cierto que esa visualización no pondera, diríamos, el peso o la importancia de cada una de las acciones, sino únicamente el número de acciones que están vinculadas a cada uno de estos objetivos, ¿no? Bueno, también es verdad que el plan de acción se extiende hasta el año 2024, nos quedan todavía 2 años. Nosotros, por cultura, creo, patria, lo dejamos todo un poquito para el final, igual que la ejecución de los presupuestos. Estamos todos ahora con la lengua afuera, intentando gastar todo lo que no hemos hecho el resto del año, pues aquí seguramente nos pasará igual, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hacer un pequeño ejercicio, no tanto de rendición de cuentas como de evaluación. Y aquí a Rudy le voy a decir que se tape los oídos y se ponga la mano delante, porque después el mecanismo de revisión independiente, de los que lo conocéis,
yo lo conozco por mi antigua responsabilidad en el Ayuntamiento de Madrid, es muy exigente, a la hora de, y hace bien en serlo, por otra parte, o sea que esto en absoluto es una crítica. Destaca aquellos, diríamos, logros que realmente son estrella y que son destacables y referencia para el resto de las administraciones o gobiernos de Estado, diríamos, y también subnacionales que están dentro de la alianza, pero también algunas veces nos dicen que esos logros que hemos alcanzado no tienen impacto, digamos, relevante en la sociedad, en la implantación del gobierno abierto en nuestras sociedades, ¿no? Con lo cual, bueno, voy a hacer un recorrido por alguna de estas acciones para ver cómo estamos, qué dificultades estamos encontrando, porque esas mismas dificultades pues, son retos y exigencias que también se nos plantean, ¿no? Bien, quizá donde mayor déficit tenemos es en este objetivo, en este eje, transparencia y rendición de cuentas, ¿no? La mejora y el refuerzo de la transparencia y rendición de cuentas. Bueno, no sé si estoy ahí o me he saltado una página, yo creo, ¿no? O por lo menos 2 o 3. Directamente he perdido una página. Digamos, en el cumplimiento normativo de los objetivos que nos habíamos previsto de adaptación de nuestra normativa a digamos, las exigencias de gobierno abierto. Tenemos ahí ese convenio 205 del Consejo de Europa del año 2009 sobre acceso a documentos públicos que nos habíamos comprometido a ratificar en este plano durante la duración del plan de gobierno abierto y todavía estamos en la finalización de esos trámites, ¿no? Decir que este convenio, como os comentaba, es del año 2009. Hemos tardado más de una década en ponernos, diríamos, las pilas a la hora de ratificar este convenio, que es cierto que es más un gesto la ratificación que una realidad en cuanto en la mayor parte de los casos hemos incorporado los retos y exigencias de este convenio a nuestra normativa nacional, ¿no? Tenemos ahí también otro compromiso, ¿no? Que es el de adaptar la ley de transparencia y buen gobierno, la ley de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, que es la tercera acción que podéis ver aquí. Me he puesto las gafas porque si no, no veía la pantalla. Pero la segunda era el desarrollo reglamentario de la ley estatal de transparencia, algo en lo que habíamos insistido muchos que no merecía la pena a estas alturas, ¿no? Afortunadamente, por lo último que he visto, el gobierno parece abandonar, diríamos, esta acción que, como digo, queda desfasada porque lo que nos interesa es modificar la ley estatal y después sí desarrollarla. Ha quedado, diríamos, muy pobre, muy empobrecida esta iniciativa. Yo al menos he visto 3 borradores y he hecho 3 informes sobre este borrador. Las últimas versiones no van mejorando mucho las anteriores, con lo cual o es que no se tienen en cuenta las observaciones o muy probablemente el Gobierno antes de manifestarlo había abandonado ya esto como una acción importante, ¿no? Y la modificación de la ley de transparencia. Esto sí que es una acción realmente importante. Estamos actualmente en el grupo de trabajo, que ayer tuvimos una sesión muy de fragor, diríamos, y de lucha y de debate intenso, porque bueno, somos personas, todas las que integramos ese grupo, con experiencias, iba a decir vitales, seguramente vitales también, pero sobre todo profesionales muy diferentes, y pues nos peleamos un ratito. No nos tiramos los trastos, sobre todo porque las reuniones son virtuales, pero la próxima, que será presencial, nos aseguramos que pueda haber un poquito de sangre, ¿no? Bueno, efectivamente tenemos visiones distintas, entendemos los retos de una forma muy diferente y estamos avanzando. No creo que antes de que acabe el año hayamos finalizado los trabajos, pero llevamos un añito entero. Probablemente no seamos capaces de aprobar un anteproyecto de ley, menos una ley en esta legislatura, y veremos si para la siguiente tendremos que empezar de cero otra vez los trabajos. Espero que eso no sea y nadie piense que tiene que ser así, ¿no? Bueno, otro eje, o dentro del mismo eje, la mejora y refuerzo de la transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Tenemos aquí bastantes acciones completadas, ¿no? Transposición de la última modificación de la directiva en materia de reutilización. También hay que decirle que la transposición se ha hecho por Real Decreto Ley, con lo cual es un mal dato. Probablemente aparece la acción como cumplida, pero siempre llegamos un poquito tarde, ¿no? Bueno, alguna modificación a la base de datos nacional de subvenciones, que para los que nos dedicamos a transparencia es siempre un dolor, es un pequeño horror. Es verdad que se anticipa como un gran logro, pero no permite, por ejemplo, la descarga de más de 10.000 registros en formato reutilizable, con lo cual, desde el punto de vista de la reutilización, pues es una mala noticia, ¿no? Bueno, la visualización de los presupuestos generales del Estado de una forma más clara y sencilla de entender, que aún todavía sigue sin serlo demasiado, aunque hemos avanzado.
con respecto a los 4 tomos, aquellos que se publicaban con filas y columnas que ninguno entendíamos y siempre para poderlo entender teníamos que echar mano de alguien que trabajara en la Dirección General de Presupuestos, ¿no? Tenemos todavía algunas acciones pendientes de completar, ¿no? La mejora del portal, la mejora de otra gran plataforma como la de contratación del sector público, que también nos da un poquito de problema y de digamos, trastorno. Pero bueno, eje participación, mejora de la participación en los asuntos públicos. Yo creo que este sí que es un compromiso importante a cumplir, pero muy, muy pendiente de cumplir. Sobre todo yo creo que en la esfera estatal. Creo que aquí las entidades locales y las comunidades autónomas sí que han dado un paso adelante, han hecho y están haciendo un esfuerzo de verdad digno de reconocimiento. Es verdad que probablemente todavía no somos capaces de atraer a la ciudadanía, a la sociedad en términos generales en la medida que necesitamos para que esos procesos participativos impacten realmente o tengan una importancia en la toma de decisiones, pero estamos ahí, ¿no? Quizá en el Estado es donde falta entender y comprender que esto es realmente importante y se tiene que incorporar a todos los procesos relevantes, ¿no? No solamente a la adopción de decisiones normativas o la aprobación de normas, sino a los grandes procesos participativos donde hay grandes decisiones de impacto ciudadano, ¿no? Funciona una comunidad de prácticas de participación ciudadana donde algunos estamos dentro, dinamizando algunas de las subcomunidades. En concreto yo estoy en la de procesos, pero hay otras personas que trabajan en dinamizar esas subcomunidades de plataformas digitales de participación y laboratorios. Y bueno, es un poquito la idea que tenemos de que todavía es muy pobre la participación, sobre todo a nivel estatal. Probablemente no han entendido que a ese nivel la participación desde luego es posible y sin duda importante, no solamente al nivel local, que es la primera puerta donde llaman los ciudadanos cuando necesitan algo, quieren demandar algo de la administración, ¿no? Huella normativa, pues todavía nos falta mucho, ¿no? Espero, Rudy, que sigas con los oídos bien tapados. No tomes nota de esto, que nos quedan 2 años todavía. 3 minutos. Pues voy entonces a todo trapo. Bueno, a nivel de transparencia muy reducido, aquí os traía 2 pantallazos de 2 proyectos muy diferentes. Esta es la huella normativa de un Real Decreto del Estado y la huella normativa de un proyecto, en este caso de transparencia en la comunidad autónoma donde he trabajado, ¿no? En Castilla y León. Sin duda hay que trabajar mucho en esto y sobre todo en formatos reutilizables o formatos al menos accesibles para todas las personas. En integridad, bueno, pues un trabajo importantísimo que hacer. Es verdad que tenemos ya en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley que transpone la directiva. También hay que decir que aquí ya llevamos un año tarde, probablemente pues serán 2 o 3 años, con lo cual otra nota roja. Y modificación de la ley de incompatibilidades. Yo en concreto he estado en el grupo de trabajo de estudio y modificación de esta ley y llevamos 1 año y medio desde que se cerró ese grupo y no hay un anteproyecto de ley, con lo cual también un poquito mala noticia en todo esto, ¿no? Más compromisos por ya ir terminando. Bueno, en materia de inteligencia artificial, es verdad que tenemos una Carta de Derechos Digitales, la próxima creación de una agencia de supervisión en materia de inteligencia artificial, en materia de protección del denunciante, pues volvemos a decir que hay muchas normas que están pendientes realmente de desarrollo y con mucha tarea, como digo, por hacer, ¿no? Aparte, y para poner cierre a esta intervención mía un poco acelerada y atropellada, sí que me gustaría destacar, como decía Rudy antes, la intervención de comunidades autónomas de la FEMP en este plan de gobierno abierto, ¿no? De alianza para el gobierno abierto. En concreto, por lo que respecta a nuestro anfitrión aquí, al Gobierno de Canarias, pues las 2 acciones que comprometió, en las que además tienen un grado de cumplimiento ya excelente, ¿no? Lo que es la creación de ese gran portal de datos abiertos que integre el catálogo de datos abiertos de todas las administraciones públicas canarias, que exige sobre todo un diálogo muy intenso con todas las administraciones y ya solamente por eso es digno de destacar. Y después la creación de la Red Canaria de Gobierno Abierto, que bueno, también va de la mano de la creación de otras redes de gobierno abierto a nivel local, como es la que impulsa la propia FEM con la creación de la red de entidades locales por la transparencia y participación ciudadana, cuyo grupo de trabajo de transparencia y acceso a información coordina, ¿no? Sí que me gustaría destacar aquí algunas acciones que llevamos a cabo precisamente en esta plataforma, que veis ahí ese pantallazo. Tenéis publicaciones muy importantes en los ámbitos en los que trabaja
la propia CEM en el ámbito de la transparencia, publicaciones de descarga gratuita, una formación muy intensa. Aquí están compañeras que colaboran también en esa formación y que cada vez que decimos vamos a hacer una nueva edición nos echamos todas las manos a la cabeza diciendo cómo lo vamos a hacer, porque hacemos realmente acrobacias y piruetas. Esto es algo añadido a nuestros trabajos del día a día. Y también, bueno, pues retos importantes que tenemos por delante para afrontar, como es la redacción de la nueva ordenanza tipo de transparencia y acceso a información pública. Empezamos la andadura de este proyecto el próximo 13 de diciembre, a unos días de vista en Orense, donde nos juntaremos técnicos de administración local y representantes de la sociedad civil para empezar a redactar lo que será la nueva ordenanza tipo de transparencia. Estáis invitados todos y todas. Es verdad que probablemente no vamos a tener el mismo clima que se tiene aquí y estos paisajes tan espectaculares, pero seguramente los compañeros de Orense estarán a la altura de las circunstancias y del reto que supone el haber celebrado este encuentro aquí. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y paciencia. Gracias. Bien, muchas gracias, Joaquín. Me van a disculpar que no adelanté mi intervención. Tienen 15 minutos, siempre con un poco de flexibilidad cada ponente o cada protagonista, y luego abrimos un turno de preguntas y reflexión y también con el público. David Padrón, cuando quieras. Vamos a controlar el reloj para no pasarnos mucho. Buenos días, gracias a Marta, a todo el equipo por la organización y por la invitación. Yo, a diferencia de Joaquín, pues no soy experto en gobierno abierto, con lo cual entiendo que me han invitado porque quizás sepa un poco más de Agenda 2030, ¿no? Y bueno, pues voy a enfocar esta primera intervención. Espero no ir más allá de 10 minutos para tratar también un poco de cuadrar. Pero algunas reflexiones en esa línea, por supuesto empatándolo con el ámbito del foro en el que estamos. Y básicamente lo que me gustaría es reflexionar en torno a lo que es la Agenda 2030 y lo que no es. Porque en estos 3 años de experiencia, pues como suele suceder en muchas ocasiones, el mal uso del concepto se convierte en una gran perversión. Y bueno, lo primero que me gustaría, la primera idea fuerza que me gustaría poner sobre la mesa es, tal y como reza el verdadero título de la Resolución de Naciones Unidas del año 2015, que se llama Transformar nuestro mundo, Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, pues que la idea es transformar nuestro mundo, nuestro futuro, nuestro modelo de desarrollo. Dicho de otra manera, la Agenda 2030 y su cristalización en Canarias, ahora cumplimos un año, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible no pretende ser una agenda continuista. Es decir, tenemos que salir de nuestra zona de confort, porque haciendo las cosas como las hemos venido haciendo en el pasado, ya sabemos cuáles son los resultados. Para eso los diagnósticos son infinitos. Ese es el primer mensaje. Segunda idea relacionada con esta. Para propiciar ese cambio de modelo de desarrollo, orientado evidentemente a la sostenibilidad, pues hay 2 ámbitos de actuación. Uno es el propio alcance del modelo de desarrollo que pretendemos implementar. Ahí no me voy a detener. Simplemente recordar que la sostenibilidad tiene 3 esferas críticas, no solo la ambiental, sino la social y la económica, y por lo tanto situarse en el desarrollo sostenible es situarse en el cruce de esas 3 esferas, no vale una, hay que estar impulsando las 3 o al menos no dañando alguna de las dimensiones, eso a veces lo olvidamos, pero junto al alcance, ahí no me voy a detener. La virtud de la Agenda 2030 es precisamente que nos ayuda a poner en una misma agenda, por cierto, un mismo plan de acción, las 3 dimensiones, porque en el pasado hemos estado muy obsesionados solo con una de esas dimensiones y tampoco nos ha ido muy bien porque el carácter intrincado, interconectado de todos los retos hace que si olvidas los otros 2, pues al final el que supuestamente te preocupa tampoco va bien. Entiendo que me entiende que estoy diciendo que ha habido una obsesión por lo económico, ¿no? Pero al descuidar lo ambiental y lo social, pues al final el propio motor económico también se resiente, ¿no? Pero voy a la otra parte, junto al alcance, voy a hacer ese capítulo, voy al de la instrumentalización. O sea, el cambio de modelo de desarrollo implica cambio en el alcance, desarrollo sostenible, y cambio en la instrumentalización. Y aquí está una de las grandes virtudes de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, me gustaría pensar que también de la Agenda Canaria, respecto a otras declaraciones internacionales del pasado. Y es haber incluido precisamente, junto a las 3 esferas críticas del desarrollo sostenible, la P de personas, la P de planeta, la P de prosperidad, que son
digamos, dimensiones finalistas, horizontales, aparece dos dimensiones, el ODS 16 y el ODS 17, que son facilitadores, transversales. Si lo haces bien, son facilitadores. Si no lo haces bien o lo desatiendes, serán obstáculos insalvables que evitarán que seas o que transites hacia un modelo de desarrollo sostenible. Esa es la primera idea que quería poner sobre la mesa en cuanto a la instrumentalización. Entonces, lo primero que nos invita la Agenda 2030 de Naciones Unidas es a planificar a todo tipo de organizaciones, pero voy a hablar de la administración pública, en donde no siempre la cultura de la planificación pues, ha estado muy presente. Y además lo voy a resumir con una frase que el otro día le escuché al alcalde de Fuenlabrada, en Barcelona, con motivo de la tercera asamblea de la Red de Entidades Locales para el Desarrollo Sostenible, y en un encuentro en un centro escolar del municipio, le preguntaron a la clase qué era el alcalde. Y una niña dijo que el alcalde es el que manda bien. Y el alcalde dijo, y para mandar bien tenemos los ODS. Pues esta frase, si nos la creemos, nos ayuda a planificar mejor. Mandar bien significa planificar. Y planificar con propósito. Esa es otra idea que quiero dejarlo. La Agenda 2030 tiene la virtud de que nos lleva a todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, a convertirnos en organizaciones con propósito. Yo creo que eso es importante. O las que ya lo tenían, a revisar su propósito. Y el propósito tiene que ser el desarrollo sostenible. No sé si me está cayendo el micro. Creo que sí, ¿verdad? Se me está cayendo. Vale. A ver. Gracias, Joaquín. Gracias. Procuraré no moverme mucho. Esa sería entonces la primera idea, ¿no? Planificar con un enfoque holístico porque tenemos que integrar las tres dimensiones. Relacionado con esto, voy muy mal de tiempo seguro, relacionado con esto, planificar, diseñar planes de acción y los planes se nutren de proyectos. La Agenda 2030, segunda idea, la Agenda 2030 nos ayuda a transitar desde el diseño de proyectos al diseño de proyectos de desarrollo sostenible. No puede ser, mira, yo voy a hacer un parque, un jardín sostenible. Ya soy sostenible, ¿no? Porque lo estoy poniendo fácil, es decir, porque yo ya estoy en la P de planeta, voy a hacerlo todo muy ecológico. No. Si tú tienes dentro de tu equipo una persona que sabe de Agenda 2030, a lo mejor esa persona te va a decir, oye, con esta pequeña acción, a lo mejor estamos mejorando la igualdad de género. Y a lo mejor con esta otra, pues resulta que estamos mejorando lo de ese 8, empleo decente. Y mira, si firmamos una alianza con esta organización que trabaja con temas de salud mental, pues estamos contribuyendo al ODS 3. Y mira, esta empresa de digitalización, ya sé que estamos trabajando con flora autóctona y con eso estamos, entre otras cosas, respetando la biodiversidad y el consumo del agua. Pero gracias a la digitalización y sensórica, estamos todavía añadiendo un 40% de ahorro de agua y en 5 años amortizamos la inversión en digitalización del jardín. Eso es lo que hace una persona que realmente trabaja desde el enfoque de la Agenda 2030. No es decir, yo venía haciendo esto y esto da la casualidad que contribuye a los ODS 8. Eso es hacer lo mismo, eso no es rupturista, eso es continuista. Entonces tenemos que integrar en nuestro plan diario, también en nuestros proyectos, lo que significa trabajar con los ODS. Esa es la segunda idea que quería señalar. Y hay que identificar los impactos negativos. Nuestras acciones a veces tienen impactos negativos. Para eso también sirve la Agenda 2030. Y si identifico que tengo impactos negativos, pues decir, sigo con la acción, la puedo compensar, la puedo mitigar con este proyecto, con otro proyecto. Para eso nos ayuda la Agenda 2030. Por lo tanto, esa idea creo que también es importante. Tercera idea, para todo esto, hay que fomentar las alianzas multiactor y el tema de los liderazgos. Lo cambio. ¿Es el ODS 17 el más importante de la Agenda 2030? Últimamente me encuentro en todos los foros, de hecho en un foro una vez me encontré 2 veces 2 personas distintas que se escudaban en Eduardo Galeano, ¿no? Muchas personas pequeñas, en sitios pequeños, haciendo pequeñas cosas, pueden cambiar el mundo. Y suena guay, y es verdad, yo no niego el valor del pequeño detalle. Pero el reto que tenemos por delante es de una dimensión tan grande y el reloj está tan avanzado que el cambio tiene que producirse ya y es de un gran calado, que yo creo que a Eduardo Galeano yo le añadiría, y todo esto será cierto sobre todo si vamos de la mano. Las alianzas. El poder transformador no es de la gota, es de la ola.
Tenemos que ser ola, no gota. Y para eso necesitamos las alianzas, forjar alianzas. Segunda idea, voy resumiendo porque quizás en el debate después, y alianzas que no se basen solo, y esto es una crítica generalizada a todo tipo de organizaciones, empezando por el propio gobierno quizás, que no se basen solo en el paradigma transaccional. Además lo decían esta mañana en la ponencia, se tiene que basar en la confianza. Y ese es un gran reto, sobre todo en el contexto actual, la confianza. Alianzas multiactor, ahora hablaré de participación, por tanto, y liderazgo. Y solo otra idea, ¿no? Los liderazgos no deben de ser concebidos solo, y yo creo que este foro es especialmente relevante para eso, no solo concebidos como una cualidad de una persona particular o individual, sino como una cualidad que deberían de atesorar las organizaciones. Y esto es un proceso que requiere de alianzas y de coliderazgo. Y las organizaciones, tanto públicas como privadas, tienen que estar al frente del cambio. Si no, el reto nos va a superar. El gobierno de Canarias, en clave canaria, el gobierno de Canarias, por muy grande que creamos que sea, no tiene capacidad suficiente para impulsar cambios significativos en el modelo de desarrollo. Pero ni el gobierno de Canarias, ni un cabildo insular, ni un ayuntamiento, ni una gran empresa hotelera. Tenemos que ir todos de la mano. Y yo creo que esa es otra de las grandes virtudes de la Agenda 2030 y de la Agenda Canaria. Nos sitúa debajo de un marco estratégico compartido, con objetivos compartidos, hablando el mismo lenguaje para que la comunicación no sufra distorsiones innecesarias y por lo tanto ahora lo que toca es que cada uno desde su ámbito competencial arrime el hombro y se oriente a la consecución de esos objetivos compartidos. Cuarta idea, lo había dejado antes, lo había insinuado, el tema de la participación, es decir, al ODS 17 le sumo su primo hermano, el tándem perfecto, que es el ODS 16, ese gran facilitador, catalizador del cambio, que es la gobernanza, el buen gobierno, ¿no? Y subrayar una idea, ¿no? La Agenda 2030, el tipo de colaboración que nos invita a llevar a cabo, no es solo colaboración pública y privada, es también social. Y ahí es en donde entra de lleno, evidentemente, uno de los aspectos clave del gobierno abierto que tiene que ver con la participación ciudadana, ¿no? Si no, no estaríamos haciendo mucho caso al lema de no dejar a nadie atrás. Perdón, pero tengo un catarrazo de mucho cuidado. Y la participación no solo en los procesos de diseño, sino en los procesos de implementación, de dinamización, de evaluación y rendición de cuentas. La participación es durante todo el proceso. Eso es muy importante, ¿no? Y a aquellos que nos hemos intentado dedicar a la planificación dentro de este tipo de organizaciones, en tiempos de crisis además, ¿no? Mientras tenemos que gestionar las urgencias de la inmediatez, nos dicen, no, pero las luces largas encendidas, ¿no? Entonces a veces eso es complicado. ¿Por qué es importante la planificación? Pues porque cuando tienes un proyecto a muchos años vista, en la planificación tenemos muchos retos y uno de ellos es la intertemporalidad. Dicho de otra manera, ¿cuántas legislaturas van a estar en medio? Entonces resulta que tenemos un problema en política, ¿no? Que se llama, en Canarias lo llamaríamos el efecto gaveta. Para los no familiarizados con los canarismos, efecto cajón, ¿no? Llega un gobierno y lo mete todo en un cajón. Entonces, por eso es muy importante la participación, una participación muy amplia que haga, que evite que los cambios de gobierno tengan la tentación de abrir la gaveta, meter el documento y volver a meterlo bajo llave. Es muy importante, ¿no? Aparte de que la propia participación lo que hace es que nos resulte a la ciudadanía mucho más fácil interiorizar, alinearnos con los objetivos, porque yo he participado en el proceso de diseño del plan. Además responde una cosa muy clave, y todo este cambio, todo este tinglado, ¿para qué? ¿O para quién? Para las personas, porque la Agenda 2030 siempre debe de poner en el centro a las personas. Voy abreviando un poco, me quedan 2 puntos para cumplir más o menos con la promesa que le hice a Rafa, y es, en quinto lugar, quinta idea, todo esto requiere repensar nuestros mecanismos de gobernanza, evidentemente, ¿no? Mecanismos de gobernanza multinivel, multiactor, multisectorial, y donde la participación no sea solo a través de órganos de representación intermediada, que son muy importantes, los órganos colegiados, sino de participación efectiva, abierta, directa, permanente en el tiempo, no puntual. Y ese es uno de los grandes retos, ¿no? Y sexta y última idea que quería compartir es, lo podríamos resumir en medir, medir, medir. Y ya estoy mirando aquí a Rafa, ¿no? Del ISTAC. Medir, 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 ¿no? Pero aquí una reflexión, siendo economista además, que peco de eso, importante, ¿no? Cambiar el paradigma de medición que tenemos, ¿no? Y la agenda también es importante para eso, ¿no? Salirnos del fetichismo por el PIB, del monopolio del PIB,
y ampliar horizontes. Y para eso también nos sirve la agenda, que tiene un anexo estadístico que trata de medir todas las dimensiones de la sostenibilidad. Eso es muy importante. Y en el cómo medimos, pues también se puede ser participativo. Y un ejemplo muy claro es la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana es una forma de democratizar la ciencia y democratizar el acceso y la generación de datos. Por lo tanto, también ahí podríamos llegar con el tema de la participación y el gobierno abierto. Y por ahora esas son las ideas que yo quería compartir y después podemos profundizar si quieres, Eva. Muy bien, gracias. Se van hablando de temas, además, que yo creo que conocemos, como esa Agenda 2030 que lo decía David. Yo creo que el éxito en ese sentido ha sido la colaboración y la participación de la sociedad en general. No es la Agenda 2030 del Gobierno, del presidente Ángel Víctor o de todo el Gobierno, sino de todo el mundo, ¿no? De todos los canarios y canarias. Y algo que comentaba, y voy a dar la palabra ahora a Rafa Betancor, la evaluación de las políticas públicas, cómo las medimos y cuáles son nuestras referencias a la hora de medirlas. Así que, Rafa Betancor, cuando quiera, tiene la palabra. Vale. Dar las gracias a la Dirección General por la invitación y por la oportunidad de venir a casa. Y a ver si les cuento de una forma más o menos breve cómo en el ISTAT se han llevado a cabo proyectos de gobierno abierto y cómo se han integrado los objetivos de desarrollo sostenible. Hablaremos de la planificación estadística, de la delineación del ISTAT con los ODS, de las alianzas, de cómo hemos hecho la difusión de los ODS del ISTAC, de interoperabilidad, datos abiertos, reutilización y de presente y futuro. Y aquí David sabe que hemos intentado trabajar y ha sido un trabajo que es muy poco visible todavía, un trabajo invisible, ¿no? ¿No funciona? Ahora. Todo el trabajo del ISTAT se organiza a partir del Plan Estadístico de Canarias, que es un plan de 4 años, y año a año se sacan los programas anuales. Se organiza básicamente en operaciones estadísticas, donde intentamos decir cuáles son los temas que vamos a tratar, y en directrices estratégicas. Y ya en el programa anual, el programa estadístico anual del 2021, si no me equivoco, se incorporaron 2 operaciones estadísticas, que fueron la de indicadores de desarrollo sostenible de Canarias, en la que intentamos tener todos los indicadores que se han acordado con el resto de comunidades autónomas, y otra segunda operación estadística, que es la que está esperando David, donde queremos volcar toda la información de la Agenda Canaria. Pero eso ya poco a poco, porque primero hay que conseguir los datos, procesarlos y luego ya publicarlos. Para Reyes no va a estar, David. También se han incorporado las directrices estratégicas, pues políticas como datos abiertos y demás. La alineación con los ODS. Pues el plan estratégico del ISTAT para el periodo 21-23 se alinearon todos los objetivos del plan, básicamente con los objetivos 16 de los ODS y el 17. Se trata de fortalecer el ISTAC, de fortalecer también las alianzas con otras organizaciones. Las metas más afectadas son las que tienen que ver, pues eso, con las alianzas, con aumentar la capacidad estadística y demás. Y todos los objetivos están vinculados, pues, a transparencia, a datos abiertos, a participación, alianzas. Y las distintas alianzas que hemos ido desarrollando desde que empezamos a trabajar con los ODS, bueno, previamente ya teníamos bastantes aliados, bastantes organismos con los que colaboramos. A raíz de los ODS, yo creo que la colaboración ha sido mucho mayor. La verdad que personalmente he aprendido bastante. Estamos en grupos de trabajo con el INE, en el Consejo Interterritorial de Estadística, donde el INE dice con qué indicadores se va a medir si un objetivo se alcanza o no se alcanza, nos acercamos o empeoramos. Aparte de ese trabajo, colaboramos con todas las comunidades autónomas en definir qué indicadores se van a utilizar para medir y que sean comparables con todas las comunidades autónomas. Con David Padrón y con su equipo hemos trabajado también para ver cómo bajamos esos indicadores principales al concepto isla, a municipio, o cómo se incorporan otros indicadores nuevos que provienen de la Agenda Canaria. También hemos colaborado con el Cabildo Insular de Tenerife y con otras instituciones. Y
también viendo las necesidades de información, pues poco a poco tenemos que ir colaborando con cada vez más organismos para localizar información. Difusión de los indicadores. Pues este es un proyecto en el que el ISTAC se ha basado ya en herramientas que existen, basadas en open source, en fuentes abiertas, y se suben los datos ahí. Ese proyecto pretende darle difusión a los indicadores que poco a poco vamos consensuando con el resto de las comunidades autónomas. Y otras comunidades autónomas han colaborado con nosotros en hacer las mejoras de lo que era la aplicación y a su vez, una vez hechas las mejoras, las hemos puesto a disposición del mundo, vuelven a ser open source. Han surgido colaboraciones y nuevas alianzas, por ejemplo, el Instituto de Estadística de Baleares, IBESTAT, ha utilizado las fuentes nuestras, nuestro código para hacer esta página, han hecho nuestras nuevas mejoras y nosotros nos hemos beneficiado de esas mejoras. La página lo que consiste en ir navegando por los objetivos y por las metas hasta llegar a los indicadores y en los indicadores mostrar las diferentes series que intentan explicar la evolución. Tienen una ficha metodológica, eso fue una de las mejoras que hizo Canarias en acuerdo con el resto de comunidades autónomas, que nosotros tenemos una ficha metodológica más técnica interna y una ficha metodológica de difusión. Interoperabilidad. Esta es una de las cosas que hemos conseguido, yo creo que, aunque no se valore, es de los logros más importantes, que es fijar un estándar entre todas las comunidades autónomas para facilitar el intercambio entre todos nosotros de los datos. O sea, ya las Naciones Unidas tienen un estándar que es el SDMX para intercambio de datos estadísticos y basado en ese estándar ya hay un protocolo para los datos de los ODS. ¿Qué hemos conseguido? Pues que cada una de las comunidades autónomas es responsable de actualizar sus datos y de subirlos en ese estándar. Entonces, ese es un ejemplo del fichero donde todos vamos a hablar el mismo lenguaje, vamos a utilizar los mismos códigos, vamos a trabajar la interoperabilidad y cada comunidad autónoma se dedica a mantener los datos de su comunidad autónoma. Datos abiertos. Todo lo que publica el ISTAC está abierto. Todo lo que publica el ISTAC está en su página web. Estamos migrando para que todos esos datos se puedan consultar vía API y cada uno los pueda reutilizar como quiera. Nuestra idea, aunque no en todos casos es así, es automatizar el paso de la publicación que nosotros tenemos al estándar SDMX. A partir de ese estándar, lo que se pretende es, sí está automatizado ya, la generación de los ficheros CSV que necesita la aplicación de difusión y ya se difunde. Nuestra idea es que con el tiempo y con paciencia, todo ese proceso sea automático. O sea, que el técnico que tenga que actualizar un dato, por ejemplo empleo, suba el dato de empleo a la página del ISTAC, de ahí automáticamente los datos que van a ODS se actualicen y esos se actualicen en la web. Ya están publicados en el portal de datos abiertos de ISTAC 2 productos. Todos los ficheros CSV que se necesitan para generar y compilar el OpenSDG para difusión y el fichero inicial en el estándar que facilita la interoperabilidad. Que no me sale la palabra. La ventaja de esto, ya automáticamente los datos están federados, están en datos abiertos Canarias, en datos abiertos de España y en datos abiertos de Europa. De hecho, ha sido citado pues, por datos del gobierno. Y ahora lo que queríamos plantearle es que todo esto es con el fin de que el dato sea útil para todas las administraciones, para la ciudadanía y que sean útiles. No solo los datos que están en ODS, los datos que están en la lista para evaluar políticas, no solo la evolución de los ODS, sino diferentes políticas que haya la información suficiente. La finalidad de los datos que están en la web, de los datos que están en datos abiertos o de los datos que están en aplicativos específicos como el de OpenSDG es que sean atacados por distintas herramientas y lo puedas reutilizar. Hay posibilidades, ya hay conectores para herramientas como Tableau, para herramientas como Power BI, hay proyectos a punto de publicarse que están hechos en R, etc.
¿Qué nos permite todo eso? Pues vale, nosotros podemos ofrecer una visualización, antes no lo conté, pero una de las ventajas de esa visualización de haber utilizado el OpenCDG es que es la herramienta que están utilizando distintos países a nivel nacional. O sea, un usuario que esté acostumbrado a ver esa forma de difusión va a encontrarse de la misma forma en distintas páginas web. Que eres un usuario más avanzado, que te quieres centrar en análisis en otra cosa, oye, te puedes conectar a, creo que no se ve bien, pero abajo a la izquierda, a la dirección donde te descargas los datos de esa visualización, desde herramientas, pues ahí hay el ejemplo de Tableau, y te centras en tu análisis. ¿Para qué es importante la interoperabilidad? Pues aquí tenemos un ejemplo. El haber publicado los datos en ese estándar permite que con una herramienta como Excel, pues yo me voy, busco en Open Data Baleares, en Open Data Canarias, y dice, oye, el ISTAT tiene los datos en ese estándar en Excel, pues me conecto al Excel. Baleares tiene los mismos datos, pero no eso, pero los dos conjuntos de datos están hablando el mismo idioma. Entonces, quien los procese le facilita mucho el trabajo. No tiene que ir a buscar y decir, oye, que aquí cuando hablas de esta variable está codificada de una forma y aquí está codificada de otra. Dice, no, el mismo lenguaje. Nos permite unir los datos y yo puedo hacer visualizaciones, pues ahí puedo comparar el dato de España con el dato de Canarias, con el dato de Baleares. Ahí teníamos suerte porque ellos ya habían subido datos por islas y están Mallorca, Menorca, etc. La idea es que nosotros pues tengamos datos por isla y ya facilita que un cabildo pues compare su isla pues con la isla de Mallorca o comparar Canarias con otra comunidad autónoma. Por ejemplo, creo que el Cabildo de Lanzarote tenía un proyecto con Menorca, pues podrías coger y decir los datos de Lanzarote y los datos de Menorca. Y este es otro proyecto desarrollado por un compañero que trabaja con David Padrón, que está intentando, pues eso, integrar todos los conjuntos de datos, de indicadores de las distintas comunidades autónomas para hacer un análisis común. No solo para hacer visualizaciones, pues, sino para estudiar pues, cómo podríamos calcular un indicador sintético y cosas similares. Yo creo que no sé si voy demasiado rápido o demasiado lento. Presente y futuro. Pues el presente, y David eso lo conoce y lo sufre, es que no llega la carta de los Reyes Magos. Necesitamos avanzar en el trabajo, tener más indicadores, conseguir tener a veces el propio indicador, pero con datos insulares y municipales, o a veces buscar un proxy, porque el mismo no se puede tener, para datos insulares y municipales. Conseguir información, que a veces no es tan fácil, para cubrir las necesidades de indicadores de la Agenda Canaria 2030. Y es un trabajo muy deslucido porque hay que trabajar mucho, reunirse mucho, comparar, ver la disponibilidad de información y hasta que se llegue y se publique un dato fiable, son mucho trabajo. Y el futuro es ese, ampliar alianzas, conseguir información y que más allá de lo que nosotros publicamos como indicadores de los ODS, el fuerte nuestro es la página web del ISTAT. Por ejemplo, hay datos que aún no hemos fijado que es un indicador, pero en colaboración con la Dirección General de Energía, pues llevamos un tiempo trabajando y hemos pasado a tener muy poca información de consumo eléctrico, básicamente, a tener ya datos por generación, datos por tecnología, datos por sectores de consumo, datos municipales. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros ya vamos integrando un poco los ODS en la forma de trabajo. Estamos mejorando esa operación estadística de energía eléctrica con la finalidad de tener más información y, entre otros objetivos, cubrir las demandas que nos están llegando. A lo mejor no hemos tenido tiempo de decir este es el indicador concreto para la Agenda Canaria y no está en el visor de indicadores. A lo mejor no hemos podido decir definitivamente este es el indicador, pero bueno, ya tenemos datos para decir cuál es el volumen anual de renovables por isla, que ese es uno de los indicadores que están en los ODS para las comunidades autónomas. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. No sé si se han fijado más para los que han venido de la península. En la presentación, además de Rafa, habrán visto un pequeño cangrejo
de color blanquecino. Los que conozcan Lanzarote o estén enamorados de la isla seguramente lo sabrán, pero para los que no, que veo gente que ha venido de Madrid y de otros sitios, es el jameíto, es el cangrejo que identifica los jameos del agua, y si no me equivoco, y si no alguien que me corrija, es el único cangrejo ciego del mundo. Lo digo como anécdota también, sobre todo para los que nos visitan y han venido a las jornadas. Bueno, voy a plantearles a los ponentes 3 preguntas. Ahora sí les aviso, no les amenazo, les aviso, de unos 2 minutos para que puedan responder, y luego sí haremos un turno de intervenciones con el público asistente. Empezamos por Joaquín, por ejemplo, o David o Rafa. La primera pregunta es, ¿se puede decir que la Agenda 2030 y el Gobierno abierto han surgido casi en paralelo a inicios de la década pasada? Era una afirmación. ¿Cómo ha afectado la Agenda 2030 a las políticas de Gobierno abierto? Esta es la primera pregunta que lanzo. Joaquín. Yo mismo. Bueno, yo creo que es verdad que surgen prácticamente al mismo tiempo. Es cierto que la Alianza para el Gobierno Abierto surge en 2011 y la Agenda 2030 pues bueno, surge también de Naciones Unidas, ¿no? En el año 2015, un poquito más tarde, no sé si tomando como referencia para los objetivos 16 y 17 el trabajo que ya se había hecho por la Alianza para el Gobierno Abierto. Yo creo que son 2 iniciativas, grandes iniciativas a nivel mundial que van de la mano. En realidad, en parte de su contenido, como antes he expuesto, prácticamente replica una a otra, y en ese sentido, pues cualquier, diríamos, réplica de lo que ya está dicho en un ámbito en el que muchas veces es tan difícil avanzar, pues yo creo que es algo totalmente positivo. Creo que aquí insistir no está de más, no es gratuito. En otros ámbitos decimos que repetir 2 veces con distintas palabras lo mismo debe de evitarse, y hay que acertar a hacerlo con las palabras justas para que se entienda bien, pero yo creo que aquí, cuanto más insistamos, pues será mucho mejor, ¿no? Sí, aquí poco que añadir, ¿no? Quizás reforzar algún mensaje que comenté antes. O sea, aparte de que del gobierno abierto esté incluido en un ODS transversal, como es el ODS 17, a veces olvidamos, los que trabajamos con la Agenda 2030, olvidamos quizás la parte más importante, cuáles son los principios inspiradores de la Agenda 2030. Nos quedamos más con los ODS. Y yo creo que eso es un error. Y entre los principios centrales de la Agenda 2030 precisamente está el del gobierno abierto. Es de verdad que después se instrumentaliza en el ODS 16, aunque después revisas los ODS y después siempre ves guiños directos al gobierno abierto. Pero quería subrayar que es un principio fundamental. Pero es que hay otro principio fundamental de la Agenda 2030 que yo creo que es importante subrayar. O sea, el primer principio central es no dejar a nadie atrás, ¿no? Pero el segundo es garantizar los derechos humanos. Y cuando uno lee la Carta de Derechos Humanos, ve que la participación está ahí dentro, con lo cual es un doble refuerzo, ¿no? En definitiva, o sea, no sé si nacen en paralelo, pero está claro que Naciones Unidas concibió el gobierno abierto como un instrumento indispensable para llevar a cabo la Agenda 2030, pero es que además tiene valor en sí mismo, ¿no? Es un derecho humano, es un valor democrático clave, por lo tanto, van de la mano, no se entiende la una sin la otra. Hacer las instituciones más cercanas, ¿no? Yo creo que también antes lo hemos dicho, pero también es importante. Rafa. Yo, si él no tenía nada que añadir, yo casi que menos. No, ya lo han dicho todos los dos. No, yo lo que sí veo desde la experiencia nuestra y personal de los compañeros que hemos trabajado más con los ODS es que yo creo que la agenda le ha dado más valor aún a lo que es el gobierno abierto, y nosotros hemos visto la importancia de los principios, sobre todo de las alianzas. O sea, hemos tenido que trabajar con muchos compañeros de muchos organismos y ves cómo varios proyectos han salido bien, pues por la colaboración, por ayudar, por entender. Hay ejemplos de tú aportas lo que conoces, nosotros aportamos lo que sabemos hacer, y entre todos pues vamos sacando adelante. Para mí lo más importante es las alianzas. Una suma de colaboraciones, ¿no? Lo que decía antes David, liderazgo compartido y aunar criterios entre distintas instituciones y espacios públicos, no solo Canarias, sino incluso más allá, ¿no? Del resto de comunidades autónomas, y me atrevería a decir hasta a nivel europeo, ¿no?
La siguiente pregunta es, ¿cómo creen que debería ser la relación entre ambas agendas en el corto plazo? Bueno, pues lo decía David, tanto lo que es la Agenda 2030 como las políticas de gobierno abierto, especialmente impulsadas por la Alianza para el Gobierno Abierto, van de la mano. No sé si cabría la posibilidad, porque cada una de las organizaciones agrupa o integra a países distintos, en el caso de la Alianza casi 80 países, pero Naciones Unidas prácticamente a todos los países del mundo, la posibilidad de que precisamente en el ámbito del gobierno abierto fuera la Alianza, diríamos, como un brazo ejecutor de Naciones Unidas para las políticas como digo, de gobierno abierto. Es verdad que no pasa nada, todo lo contrario, por el hecho de que distintas organizaciones a nivel mundial estén trabajando por los mismos objetivos, pero igual que sucede en algunas organizaciones, por ejemplo, en la Federación de Municipios y Provincias, la comisión, diríamos, ordinaria para los temas de transparencia, en realidad es la propia red de entidades locales por la transparencia, pues que la Alianza para el Gobierno Abierto de alguna forma fuera, como digo, el agente impulsor de políticas de gobierno abierto por parte de Naciones Unidas. De esa manera yo creo que también la propia alianza pues, se conocería en aquellos otros países que todavía no son miembros y a lo mejor se permitiría pues, la incorporación de nuevos socios y la impulsión, digamos, o el impulso de estas políticas a nivel mundial. Pues no se me ocurre mucho más que añadir, ¿no? Estaba escuchando ahora a Joaquín reflexionando un poco, no sé por qué, pero bueno, estoy medio disperso, yo creo que es el catarro. ¿Dónde se suele ubicar en las organizaciones públicas, por ejemplo, la dirección o la coordinación de la Agenda 2030, ¿no? La verdad es que hay muchas ubicaciones un poco, a veces están derechos sociales, otras veces están medio ambiente, pero suele estar mucho en transparencia y participación ciudadana, por ejemplo. Y, hombre, en presidencia, ¿qué quieres que les diga? Yo estoy en presidencia y entiendo que es un acierto que esté en una unidad directiva transversal y que le dé visibilidad como que es digamos, que es prioridad del gobierno, ¿no? de esa organización, ¿no? Es importante. Pero digo esto porque independientemente de donde esté, es evidente que tiene que haber una comunicación muy estrecha entre el área responsable del impulso de la agenda y el área responsable de impulsar el gobierno abierto, ¿no? Y sobre todo cuando nos movemos en niveles superiores a las entidades locales, me refiero a los ayuntamientos sobre todo, que suelen estar más pegados al terreno y suelen tener más fácil el tema del trabajo en comunidad, porque eso hay que llevarlo al terreno, al pueblo, al barrio. Después a lo mejor podemos hablar de eso, pero claro, un gobierno autónomo cuando se tiene que mover, ¿no? O un Estado, ya la cosa se complica un poco para trabajar en comunidad, ¿no? Entonces, ahí hay que ser muy, muy creativo y si te tomas en serio el gobierno abierto, al final es trabajar con las personas, con la ciudadanía, con los agentes. Y ese es el gran reto, sobre todo a medida que subes digamos, no voy a hablar de jerarquía, pero me entienden, en el nivel de la administración, la cosa se complica un poco, creo, ¿no? Entonces, la virtualidad está bien, pero hay que llevar las cosas al terreno. Y esa es la parte que a mí particularmente más me preocupa cuando quiero llevarlo a la acción, ¿no? En algo tangible. Rafa. Yo coincido con ambos en que están muy, muy ligados. Yo no tengo la experiencia de ellos, nosotros nos centramos más en lo que es los indicadores para medir y yo veo que el vínculo entre ambas son bastante fuerte. Necesitan ambas de datos, necesitan ambos de que instituciones como el ISTAC y muchas más, ¿no? O sea, no solo el Instituto de Estadística, sino todo lo que serían consejerías, cabildos y demás, tener información para poder alimentar datos abiertos, para tener datos transparentes, para ver si los ODS se van avanzando hacia donde se quiere o no. Y yo los veo muy, muy ligados e íntimamente relacionados. Y la última pregunta, ¿podrían señalar alguna tendencia o buena práctica como ejemplo del camino señalado? Siendo breves. Pues bueno, tenemos aquí hoy presentes muchas personas que impulsan proyectos de este tipo, ¿no? El equipo de La Rioja está aquí casi al pleno de la Dirección de Transparencia, está también la directora de Canarias. Son dos comunidades autónomas donde la legislatura anterior prácticamente no se hablaba de gobierno abierto ni de transparencia. O sea que ese detalle y ese punto hay que tomarlo ya como referencia inicial, ¿no? Canarias además es un referente en datos abiertos, ¿no? Como hemos dicho y como también Rafa pues ha puesto en evidencia, ¿no? Aragón en innovación social, en transparencia, lleva siendo una referencia
pues ya muchos años, muchos más que esta legislatura presente. Navarra, que está aquí también ICIAR, con proyectos de participación ciudadana fabulosos, estupendos, que toman en cuenta además a colectivos que tradicionalmente pues han quedado fuera, diríamos, al margen de lo que es políticas públicas, pues jóvenes, ¿no? Niños y niñas. Yo creo que eso es importantísimo. Y entidades locales, desde luego, sin lugar a dudas. Yo quiero acordarme de San Feliu de Llobregat o Leioa, que son entidades locales que han expuesto sus buenas prácticas en materia de participación ciudadana y que muchas veces no se ve, ni se oye, ni se conoce. El trabajo aquí invisible es siempre brutal. Y da pena, ¿no?, que todo esto no se conozca y se vea. Afortunadamente este tipo de jornadas sirven para hablar de proyectos que pasan desapercibidos pero que son importantes. El Cabildo de Tenerife, que hace un trabajo importantísimo, eso lo decíamos antes a Daniel, no paran de hacer cosas y de que se les vea. Y después... Acaba de caerse la comunidad autónoma, no puede ser. No ha habido heridos. Y después sociedad civil, que yo creo que también no hablamos mucho de ella, ¿no? Pero en el ámbito de gobierno abierto pues tenemos también a SEDI, está por aquí Olga, que es la mayor asociación en nuestro país que agrupa reutilizadores y que impulsan desde fuera también que las administraciones públicas abramos cada vez más los datos. Cibio, Access Info Europe, bueno, tenemos afortunadamente un montón de entidades de sociedad que están haciendo un trabajo importante. Todos ellos un reconocimiento, la verdad. Yo, Eva, me lo voy a llevar un poco al tema de la agenda, ¿no? Ya que no he hablado de la agenda canaria, con cosas como más pequeñas, ¿no? Empezamos con el diseño de la agenda canaria, ¿no?, en el año 20. Y ahí pues tuvimos una serie de talleres participativos, la mayoría online, porque nos cogió justo el diseño de la agenda en el periodo COVID. Pero bueno, logramos una movilización bastante amplia, y aunque esté feo decirlo, pero bueno, si no lo visibilizas no existe, ¿no? Naciones Unidas nos puso como ejemplo de buena práctica a nivel internacional de cómo llevar a cabo un proceso participativo para la construcción, la localización de la agenda a nivel territorial, ¿no? Más allá de los procesos de información pública y tal, no me refiero a los talleres previos para territorializar, localizar la Agenda 2030 en Canarias y traducirlo en metas canarias y ver cuáles eran nuestras prioridades. Entonces sería un ejemplo, ¿no? Después, aparte de tener el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible ya constituido, que es un órgano digamos de representación, un órgano colegiado, que es importante, pero sobre todo pues los espacios que hemos creado para que, como decía antes, la participación siga siendo permanente, abierta y dinámica. Tenemos un foro específicamente de mundo laboral, otro del ecosistema cultural, porque la dimensión cultural es una novedad dentro de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, otro que aglutina a las universidades. O sea, tenemos varios foros, uno para sociedad civil. A veces cuesta dinamizar, es verdad, probablemente sea culpa nuestra que todavía no hemos dado con la tecla adecuada, pero bueno, los espacios están ahí para identificar necesidades no solo formativas, de acompañamiento, para identificar buenas prácticas. Hemos desarrollado una aplicación muy básica, hay que mejorarla, pero también para forjar alianzas, porque creemos que lo de CS17 es muy importante, donde las distintas partes interesadas pueden decir, oye, yo tengo esta necesidad porque quiero lanzar este proyecto, y otros pueden decir, oye, pues yo tengo estas competencias, puedo ayudarte en el proyecto. Poner oferentes y demandantes de proyectos de todo tipo y que se puedan surgir alianzas, ¿no? Pero sobre todo me gustaría subrayar dos proyectos en los que tenemos depositadas muchas ilusiones, sobre todo, insisto, viniendo del ámbito de la comunidad autónoma. Uno es el proyecto Diálogos Intergeneracionales, que ya lo pusimos en marcha en el diseño de la agenda, pero que actualmente ya está territorializado a través de la red de centros escolares con 8 pilotos, y la idea es cambiar el entorno más próximo al centro escolar, convertir el centro escolar en un espacio de encuentro de infancia, juventud, personas mayores, actores del barrio, y que a partir de ahí se instrumente la construcción de la Agenda 2030. O sea, no es solo dar a conocer la agenda, sino que hagan cosas, que digan cuáles son las prioridades del entorno y que desde el centro se actúe de forma colectiva y participada, ¿no? Y el otro, que en algún momento confluirán, pero es otra estrategia, que lo llamamos barrios y pueblos por los ODS, es trabajar con 8 pilotos también, con 8 barrios o pueblos, todavía estamos trabajando en la fase de identificación, poder trabajar a nivel de barrio o de pueblo con la totalidad de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, pero con todos los actores, empresas del barrio, y bueno, en eso estamos, ¿no? Será un proyecto a 12 meses, por tanto, bueno, veremos los resultados a finales del 23, pero bueno, son dos proyectos que yo creo que ya no es solo diseñar, sino es pasar a la acción, empoderar y ver un poco cómo se puede trabajar a esos niveles más pequeños, ¿no?, del territorio. Rafa, ¿tiene algún ejemplo? Pues
Nosotros, pues, centrado más en la identificación de información por los indicadores y que es a lo que la parte concreta que nos dedicamos, sí tenemos varios ejemplos de que gracias al impulso de la agenda se ha dado la circunstancia de poder unirnos grupos de trabajo, muchas veces por culpa de David, que fue buscando gente y uniendo gente. Y decir, oye, no solo vamos a buscar los indicadores que hacen falta, vamos a ver qué información tienen, vamos a ver qué podemos hacer, o ellos contactan también con nosotros, queremos hacer cosas y colaborar para darle difusión porque tenemos información pero queremos aprovecharla, reutilizar, y hay varios ejemplos de colaborar, o sea, si todos aportamos, pues vamos sacando esto adelante. Muy bien, gracias, Rafa. No sé si en el público hay alguien que le apetezca hacer alguna pregunta a los ponentes. ¿Algún atrevido, alguna atrevida? Yo sé que vamos justas de tiempo, pero aprovechen la oportunidad. Sí. Hola, ¿se oye? Sí. Quería preguntarle a David la parte que comentabas de las alianzas multiactor, de cómo intentar involucrar a todos los agentes del territorio, ¿no? Si a mí una percepción que me da desde fuera es que muchas veces el problema es que la administración no acaba de entender la parte entre mediar o facilitar y liderar, ¿no? Entonces, ¿cómo puede la administración desde esas lógicas también facilitar espacios donde dé más peso a organizaciones externas, sean redes y organizaciones, plataformas ciudadanas o cualquiera? El otro día vi que hicieron la reunión, que siguió una parte online ahí en Tenerife de la agenda, ¿no? Y había ahí representación desde Reanagos, por ejemplo, que yo participo en ella. ¿Cómo puede entenderse realmente? Porque yo creo que hay muchas veces que la participación se corta ahí un poco porque la gente entiende que va a trabajar en un momento determinado para una consolidación de una agenda que es más de la administración y no tanto de ellas, ¿no? Que creo que hay que trabajar un poco en eso, si tienen pensado algo en ese aspecto. Ya te digo que no soy experto en temas de gobierno abierto y por eso trato de siempre de buscar personas que nos ayuden. En algunos de los ejemplos que acabo de señalar, pues me he puesto en manos, solo es un ejemplo, en el Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de La Laguna, que ellos sí que saben. Yo no sé cómo se dinamiza un grupo o cómo se fomenta la participación ciudadana. Sé que lo quiero hacer, pero como no sé, me pongo en manos de los que saben. Precisamente, acabas de hablar de Reanagos, estuve hablando con ellos con motivo de la celebración del encuentro, bueno, porque me interesa sobre todo, ¿no?, pues en las entidades del tercer sector, vamos a hablar de economía social y solidaria, ¿no?, pues me interesa ver un poco qué teclas hay que tocar, entonces iremos de la mano, por ejemplo, de la plataforma del tercer sector, de Reanagos, de ADEICAN, hay que ir de la mano de los actores clave en cada momento. En el Foro Mundo Laboral estamos hablando de las organizaciones empresariales y sindicales, pero no solo, también tenemos acuerdos con Pacto Mundial de Naciones Unidas en España, ¿no? Entonces, en el ámbito de la cultura, pues vamos con los agentes del ecosistema cultural, pero también vamos con gente que ya ha trabajado este tema, algunos de REDS, de la Red Española de Desarrollo Sostenible. O sea, al final yo creo que el tema de las alianzas no podemos saber de todos los temas, yo no, desde luego, pero te tienes que rodear de equipos que sí sepan y no tienen que ser solo equipos locales. Si al final tienes que acudir a equipos que estén en otras partes, pues bueno, al final lo importante es eso, ¿no? Entonces, así es como lo estamos supliendo. Después tenemos un equipo, un foro específico que llamamos Grupo Operativo de Trabajo Interinstitucional, que en donde estamos solo gobierno autónomo, cabildos insulares y ayuntamientos. Ahora estamos pendientes de que se firme, porque las cosas de Palacio van bastante despacio, se firme el convenio para darle oficialidad, pero la idea es pues esa coordinación vertical o interinstitucional para impulsar la Agenda 2030 desde el ámbito puramente público, ¿no? Esa coherencia de las políticas, pero que obedecen solo al ámbito público. Pero desde ahí estoy convencido que también podremos hacer mucho músculo para impulsar todo el tema de la participación efectiva y real de la ciudadanía y de todos los actores territoriales, ¿no? ¿Alguna última pregunta? Bueno, si no hay más intervenciones, terminamos esta mesa. Un apunte. Aprovecho también porque hay algo que alguno de los ponentes lo ha nombrado y también es importante. Además veo muchos empleados públicos y es la formación y la sensibilización. Aprovecho para decir que el trabajo que hemos hecho desde el ICAP, desde el Instituto Canario de Administración Pública, en coordinación con la Dirección General de Transparencia y también con Presidencia de Gobierno, con David Padrón, ha sido importante.
Y les animo a que, en este no, pero en el plan del 23, que seguimos implementando todas las acciones formativas, lo hagan y se animen a ello. Muchas veces, y yo que vengo de un ayuntamiento, sí es verdad que notas que los empleados sí necesitan esa formación y necesitan tiempo para formarse. Porque antes lo decía David, tenemos que ir a la práctica. Al final damos un servicio público a los ciudadanos y hay que trasladarles de qué manera ese servicio público va en paralelo, en consonancia con los ODS y la Agenda 2030, y sobre todo la conciencia de dónde queremos llegar y qué es lo que queremos hacer. Así que nada, primero le agradezco a los ponentes la presencia aquí en esta mesa, el haber participado. Muchísimas gracias a la Directora General de Transparencia por la oportunidad de moderar y presentar la mesa y a todos los asistentes. Y les invito, ahora me imagino con 10 minutos, ¿no?, a la siguiente mesa, que es la de datos para un Estado abierto. Así que nos vemos en un rato. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva, y a todos. Mientras los ponentes de la siguiente mesa pasen detrás del biombo a que les pongan el micrófono, por favor, la gente que pertenezca a la red y el equipo de la Dirección General, si se puede ir delante del biombo para hacer una foto con todo el equipo, con Marta y la gente de la red y también de la Dirección General, por favor. Eli, detrás. ¿Eh? Sí. Vamos a comprobarlo ahora porque esta gente... Sí, no, es que...